Lo dijo él. A primera hora. Vamos a conversar ahora mismo y hacer un análisis, una valoración de lo que implica esta decisión de la Corte Constitucional el día de ayer. Quiero agradecer y saludar a la distancia a Rogelio Valencia Alcíbar. Él es máster en Derechos Humanos, además es abogado, estudia una maestría en Derecho Constitucional en la ciudad de Guayaquil y es especialista en temas jurídicos, en temas constitucionales y en temas legislativos. Rogelio, le mandamos un abrazo a la distancia, un saludo de parte de quienes hacemos este espacio, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Fabricio, muy buenos días, Andrea. Un saludo para los hermanos de la capital de la República y pues siempre atento desde el Manso Guayas. Gracias a usted, Rogelio, por la gentileza de aceptar esta invitación. Para valorar un poquito la decisión de la Corte Constitucional ayer. Desde su punto de vista, desde su visión jurídico-constitucional, ¿es correcto que la Corte ayer se haya, digamos, circunscrito a calificar la vía de la enmienda para las preguntas vinculadas al trabajo por horas para el sector turismo y la reducción de asambleístas, y no avalar la vía de la enmienda para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y para la fiscalización política de los jueces de la Corte Constitucional? ¿Cómo le valora usted, Rogelio? Me parece que el trabajo de control que hace la Corte Constitucional en esta primera etapa, que es la vía, se adecúa a lo que tenemos nosotros sustentado como estructura de los derechos dentro de este paradigma en la Constitución vigente. Y en ese sentido, lo que la Corte ha hecho es el ejercicio adecuado para, de alguna u otra forma, dejar diáfano que temas tan profundos como, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y trasladar sus competencias, o el tema que tiene que ver con el juicio político propiamente dicho a los 9 miembros de la Corte Constitucional, definitivamente lo más probable es que iban a quedar fuera de esta consideración en la vía de la enmienda. El haberle dado paso a temas que tienen que ver de alguna u otra manera con aquello que no irrumpe en lo que es la estructura fundamental de la Constitución, en lo que tiene que ver, por supuesto, con los elementos constitutivos del Estado, no reducción de derechos, garantías y no transformación de los mecanismos de reforma de la Constitución, permite, por ejemplo, preguntarle o darle la posibilidad a la población de que se pronuncie sobre el tema de trabajo por horas, pero para el sector exclusivamente del tema de turismo. Y efectivamente los temas que tienen que ver con la reducción de asambleístas, que para mi parecer no es ninguna solución definitiva, porque nosotros tenemos que tener muy claro que no es la cantidad sino la calidad, y que por supuesto existe prácticamente frenada una vía de reforma parcial del artículo 119 que ya pasó el primer debate en Asamblea Nacional, que no se ha puesto a volver a tratar, que tiene que ver con el hecho de los requisitos, con el hecho de poderle dar una dinámica diferente a quienes van a postularse como candidatos y a quienes van a ejercer como asambleístas. Porque el más menos puede ser un arma de doble filo en el sentido de que si ahora hay 151 asambleístas y no nos convencen, el hecho de que haya 100, 80, 90 no significa tampoco que nos vayan a convencer si los requisitos no son fundamentales. Pero para ese cambio de reforma parcial, por supuesto, no se puede llevar a una enmienda, como se está llevando solamente para la reducción. Yo en ese caso de alguna manera tendría algún reparo con lo que ha resuelto la Corte Constitucional, pero en todo sentido, para hacer un cambio total, sobre todo cuando hablamos de edad, usted tendría que ir a una asamblea constituyente, porque toca ahí los temas que tienen que ver con ¿qué? Con los derechos y garantías que en todo caso están contenidos en esta Constitución. En esa primera visión, a mí me parece que la Corte Constitucional ha cumplido en todo caso con dejar afuera lo que definitivamente iba a tener resquicios y reparos con el diseño constitucional vigente. En ese sentido, yo quiero hacerle la misma pregunta que más temprano le hacíamos
a Verónica, también otra analista. ¿Cómo leer también de parte del gobierno nacional que se hayan enviado, tal y como se enviaron este tipo de preguntas? Y estoy diciendo que ya había bastantes analistas, de expertos, etcétera, que le advertían que estas preguntas no iban a pasar en la Corte Constitucional. ¿Cómo leerlo? ¿Como una falta de conocimiento o una estrategia? Mire, yo definitivamente creo que hay errores en el asesoramiento del presidente de la República. ¿Por qué? Porque incluso veamos la línea de tiempo. Empecemos por decir que se hizo una marcha el 11 de agosto hacia la Corte Constitucional para, de alguna u otra manera, determinar una posición oficial de parte del gobierno. Sin embargo, al día siguiente, el 12 de agosto, se presenta lógicamente el tema de las preguntas vía a Corte Constitucional, que es lo que corresponde, para que sean calificadas en esta primera determinación de por qué una de las vías, sea enmienda o sea reforma parcial, se va a tomar en consideración. Y definitivamente eso deja claro que al final del día nos puede gustar o no nos puede gustar la Corte Constitucional, nos puede gustar o no nos puede gustar su conformación, pero hasta el presidente de la República le toca someterse a ese diseño constitucional que está vigente desde el 20 de octubre del 2008 y que, por cierto, tiene una aprobación mayoritaria en un referéndum que se dio en su momento. Casi el 80% de los ecuatorianos aprobaron la Constitución que está vigente. Ahora, que esa Constitución nos guste o no nos guste es otra cosa, porque particularmente yo en su momento no estuve a favor de ese proyecto constitucional. Pero más allá de eso, el tema va porque sí, la forma en que fue determinado el texto de las preguntas ya chocaba con temas propios de lo que tiene que ver con la estructura de la Constitución y los elementos constitutivos que tiene este diseño constitucional. Insistir en aquello iba a tener esta respuesta. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros podemos decir, pero va de cajón el tema de las bases militares, va de cajón el tema que tiene que ver con la reducción o eliminación completa de lo que es el aporte a los partidos políticos del presupuesto general del Estado y campañas políticas. Sí, ¿por qué? Porque eso en reforma parcial, así sea por una o las dos preguntas o los dos temas que se reforman concretamente en la Constitución, sea uno o más de un artículo, eso de cajón tiene que ir a referéndum. Lo que el gobierno ha hecho es de alguna otra manera hacer notar a la población de que definitivamente si esto se iba a realizar obligatoriamente, no se haga solo por una o dos preguntas, sino por otros temas que consultarle a la población. Pero al final del día termina siendo un esfuerzo y por supuesto un egreso presupuestario fuerte para el país el hecho de ir a este tipo de consultas, referéndum, porque son una mixtura y que posteriormente no necesariamente tocan temas integrales profundos, porque para eso se requiere una asamblea constituyente. Ahora bien, yo le pregunto si en el contexto esto termina siendo un golpe para el gobierno. Yo hice un comentario en la primera parte del espacio, le digo, mi opinión es que sí, es un golpe en el que además muchos advertimos, no hay que ser, usted es el estudioso, uno obviamente aprende de lo que ustedes, los estudiosos, nos pueden nutrir en el debate público, pero no había que ser un genio para, por ejemplo, establecer que para la pregunta de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esa pregunta estaba destinada a que no la califiquen por la vía de la enmienda, porque ya había pronunciamientos previos de la Corte Constitucional en este sentido. El gobierno se equivocó del medio a la mitad y es un fracaso para el gobierno, es un duro golpe para el régimen y para su equipo jurídico, doctor. De que es un golpe, es un golpe. La calificación de duro, suave o de alguna otra manera ligero tendría que ver con la asimilación y reacción que ellos van a tener a esto. El asunto es el siguiente, es definitivo que de alguna u otra manera lo que se está dando es algo que no necesariamente es saludable para la democracia ecuatoriana. El tener una contraposición del gobierno versus la Corte Constitucional, hablando de gobierno central. Y ahí es donde no cuadra para el país ese tipo de dimes y diretes o de enfrentamiento. ¿Por qué?
Porque en el momento que nosotros asumimos el 20 de octubre del 2008, la Constitución que tenemos de alguna otra manera que asimilar, incluso quienes ejercemos la profesión de abogado, el hecho de que dejamos el Estado o el paradigma que tenía como imperio la ley y pasamos al paradigma o Estado que tiene como imperio el derecho o los derechos. Por eso es que en el artículo 1 usted se encuentra con un Estado de derechos en plural y justicia. Pero ¿qué sucede? Es verdad que a nosotros prácticamente nos diseñaron 5 funciones, sí, y de esas 5 funciones, particularmente para quien le habla, faltó la más importante, que es la función constitucional, porque resulta que en el país, ahora, casi 17 años después de la existencia de esta Constitución, muchos nos estamos desayunando, o se está desayunando la población en general, el hecho de que lo que manda aquí con mayor prevalencia es la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tiene como función principal el ser el guardián del desarrollo, del cumplimiento de la Constitución, y todos los poderes se articulan con base en la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Las preguntas que se quieren hacer en una consulta, vía enmienda, vía reforma parcial, lo que tenga que ver con un referéndum propiamente dicho, tiene que pasar por ese control. ¿Cuál control? Control de constitucionalidad, e incluso que tiene que versar con convencionalidad, que es los instrumentos internacionales. Control concreto, concentrado, abstracto. Aquí en el Ecuador no tenemos el difuso, pero en todo caso ese es el trabajo que se le otorgó a la Corte Constitucional en este diseño en el que estamos imbuidos todos los ecuatorianos. Y con esto cierro. El presidente ha anunciado el 30 de noviembre, ojo que inicialmente el gobierno hablaba del 14 de diciembre, ha anunciado el 30 de noviembre para no consulta popular, sino referéndum constitucional, que por ahora tiene 4 preguntas fijas: la de bases militares, eliminación del financiamiento de partidos políticos, trabajo por horas para el sector turismo y también la reducción del número de asambleístas. Faltan 89 días para esa fecha que ha planteado el gobierno. ¿Habrá tiempo para poner algo más o ya no queda tiempo desde su punto de vista, tomando en cuenta que debe pasar obligatoriamente el filtro de la Corte? Para mí sería bastante imprudente, mi estimado Fabricio, el insistir en una cuestión que definitivamente podría terminar en un hecho de ser calificado o no, porque recuerde usted que el primer paso que ha dado la Corte es para determinar la vía, se enmienda o en este caso, lógicamente, lo que ya de alguna otra manera se dio a través de estas 2 preguntas de cajón que tienen que pasar al referéndum, porque eso fue calificado como reforma parcial, y recordemos que la reforma parcial obligatoriamente tiene que pasar previamente los 2 debates de la Asamblea Nacional. Entonces, a mí me parece que el insistir en temas directos de enmienda para hacer preguntas, incluso vía consulta, como era el asunto de la castración química, y lógicamente lo que tiene que ver con el asunto de casinos, yo considero que a estas alturas podría generar no solamente el hecho de tener más de un revés, sino también el hecho de probablemente seguir con esta dinámica del enfrentamiento entre el gobierno central y la Corte Constitucional, cosa que no termina siendo saludable. Ahora, si la estrategia es prácticamente pongamos a la Corte Constitucional como el elemento que impide la posibilidad de un manejo del gobierno central de acuerdo a los intereses que requiere el país, si esa va a ser la línea discursiva o esa va a ser la retórica o por último la narrativa, probablemente estamos encaminados a que se quiere tener como justificación que el último bastión a sacar, lógicamente, para poder cambiar definitivamente la Constitución, es la Corte Constitucional, y eso solo se va a poder hacer con Asamblea Constituyente. Correcto. Rogelio, gracias por el tiempo y por la gentileza de sus aportes con una primera aproximación a la decisión de la Corte. Un abrazo a la distancia. Gracias, Rogelio. Igualmente, un abrazo para ustedes y muy buen día para todos. Gracias a Rogelio Valencia Alcíbar, que ha estado con nosotros, analista jurídico y constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.